Para que puedan seguirme en este nuevo tutorial es necesario que hayan utilizado ya el tutorial anterior, que lo hayan ejercitado ahí en su computadora. Entonces vamos a comenzar, vamos a darle archivo, abrir proyecto o archivo y vamos a ubicar el de suma de enteros. Entonces acá lo que tenemos que hacer es observar que definimos a las variables a, b y c como tipos de datos enteros. Entonces, los tipos de datos enteros se declaran con la palabra int o int y tienen un especificador %d que se utiliza para la entrada y la salida. Entonces, la entrada, recuerden que es con scanf, por eso ponemos aquí %d, y también en a y en b lo utilizamos, y también en la salida con printf con %d. ¿Por qué son variables? Porque las variables es un nombre asociado a un valor que puede ser modificado durante la ejecución del programa. Entonces, el usuario va a ingresar A, va a ingresar B, yo no sé qué valores sean porque el usuario los va a ingresar de acuerdo a su necesidad. Entonces, estos valores van a cambiar, por lo tanto son variables. Y C es variable porque si A y B son variables y las operaciones que estoy realizando para asignarse en C es una suma de A más B, obviamente el resultado en C va a ser variable. Entonces, acá lo que nos hace falta definir son constantes. Y las constantes se refieren a valores fijos que no se alteran durante la ejecución del programa. Una buena práctica es que se describan esos identificadores en mayúsculas. Entonces, de acuerdo al ejemplo 1 que tenemos acá definido, es que el identificador para las constantes se describen entre la cabecera y el main. Entonces lo podemos poner acá. Voy a tomar el ejemplo tal cual. Vamos a ponerle la palabra define D en mayúsculas, porque es otro identificador que quiero utilizar, y le voy a dar el valor de 200. Entonces se lo voy a agregar aquí en la suma de la variable. Dense cuenta que la variable C sigue siendo variable porque aunque yo ponga un valor constante, los valores de A y B van a cambiar. Entonces el resultado de C va a estar cambiando todo el tiempo. Y vamos a agregar que aquí, además de que sea la suma de A y B es C, entonces vamos a poner la suma de A y B y la constante D, que la vamos a poner aquí en medio, es el resultado de C. Entonces vamos a poner aquí D para que se imprima también y observemos el resultado de esta operación. Entonces vamos a darle ejecutar y compilar para verificar que sea correcto y le vamos a dar ejecutar. Entonces voy a hacer la misma operación, 5 y 4, me tiene que dar 9, pero agregando la constante son 209. Si observaron, el valor de 5 lo pude yo haber cambiado a voluntad, igual el valor de B lo pude haber cambiado a voluntad, pero la constante se va a mantener siempre con su valor original que fue definido desde el inicio del programa. Entonces, si lo vuelvo a ejecutar y le quiero dar otros valores a A y a B, la constante se mantiene. Entonces, esa es la razón de ser de la constante. Ahora, también se puede definir a la constante no solamente en la parte de afuera, también se puede definir dentro del cuerpo del programa. Y eso lo logramos poniendo la constante justo después de la declaración de las variables. Entonces la vamos a declarar con la palabra const. Le vamos a poner el tipo de dato, porque en este punto sí lleva el tipo de dato. Le vamos a dar el valor para que ya quede definida. Y el resultado debe ser exactamente el mismo. Lo compilamos y observamos que no existe ningún cambio. Y el resultado sigue siendo el mismo. Las variables se declaran dentro
del cuerpo del programa, también la constante se declara dentro del cuerpo del programa, pero la diferencia con la declaración anterior que habíamos hecho con define es de que no lleva el tipo de dato, pero sí asignamos el valor de acuerdo al tipo de dato que queremos operar. En el caso de la declaración dentro del cuerpo del programa, lleva el tipo de dato. Entonces, ¿qué se recomienda? ¿Qué es lo que yo les recomendaría? Porque es la programación que estamos trabajando en este momento, que lo hagamos como en el ejemplo 2. Si vamos a definir constantes, las definamos dentro del cuerpo del programa, porque vamos a seguir una programación estructurada y de esta manera nosotros declaramos las constantes dentro del cuerpo de programa justo después de la declaración de las variables y obviamente antes de que sea empleada esta constante dentro del programa. Entonces acá para finalizar le pueden poner que aquí declarar a d como una constante. Entonces ahí ya tenemos otro comentario que agregamos a este tutorial y de esta manera hemos culminado este tipo de dato que es el entero.